Saludos, estimados amigos y hermanos, un gozo poder compartir con ustedes la palabra del Señor a través de su canal de YouTube CCI La Lima. Les habla el pastor David Cano y hoy vamos a compartir de un tema que creo que en la generalidad, incluso a diario, nos exponemos a ello. Y le titulamos a este tema de enseñanza Aprendiendo a manejar la crítica. Creo que, si somos sinceros, casi siempre nos exponemos a la crítica. Por lo general huimos de ella porque no es de buen agrado, especialmente para nuestro ego. Pero hay de críticas a críticas y muchas veces a veces son destructivas y no constructivas o productivas. Pero yo creo que nosotros también estamos llamados a tener una actitud correcta si nos vamos a la luz de la palabra del Señor, para que eso más bien produzca algo positivo en nosotros, edificante, y no que nos destruya, porque a veces hasta nuestro estado anímico influye mucho en el momento que recibimos la crítica y puede ser muy destructiva o afectarnos profundamente. Veamos un ejemplo de la Biblia en Jueces capítulo 8 versículos 1 al 3. Leo de la versión Reina Valera 1960. Pero los hombres de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente. A los cuales él respondió: ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Seel, príncipes de Madián, ¿y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó luego que él habló esta palabra. Ante esto, hermanos, y viéndolo dentro de cierto contexto, vemos que Gedeón es criticado por una acción cuando ha vencido a los amalecitas y a los madianitas en una parte norte del pueblo de Israel. Dios lo llama de una tribu, lo prepara, le da indicaciones, él le pide señales. Gedeón reúne a 32,000 personas, Dios le dice que lo reduzca a 10,000, le da nuevas instrucciones y se queda solo con 300 hombres. Según los estudiosos de la palabra, dicen que Gedeón prácticamente tenía 300 hombres contra 135,000 hombres del grupo enemigo, de los madianitas, amalecitas y los reyes de Oriente. Y Dios con esto pretende destruir y derrotar a estos ejércitos que habíamos mencionado. Luego de que Dios en efecto le da la victoria a Gedeón, ellos están recogiendo despojos. Los madianitas, lo que quedó de ellos, pues huyeron. Se acercan los de la tribu de Efraín, porque resulta que en esto los madianitas huyeron para la parte norte, y Gedeón había convocado al pueblo de Manases y de Aser y de Nectalí para que le ayudaran a vencer al pueblo de los madianitas. Pero los madianitas huyeron para la parte noroeste, que donde estaba el grupo de Efraín, que no había sido convocado a la guerra para luchar contra los madianitas. Y en este contexto, cuando van huyendo los madianitas, el pueblo, Gedeón le pide al pueblo de Efraín que se una a la guerra y termine en victoria, gracias a Dios. Luego vienen los de Efraín y le hacen el reclamo de que por qué no nos había convocado a la guerra contra Madián, a lo cual él responde muy sabiamente. Y aquí debemos sacar ciertos elementos que veo yo muy claros de cómo manejar la crítica.
Creo que número uno, diríamos que la crítica, para manejar la crítica debemos mantenernos en calma. Esa es una actitud. Dice el versículo 1 del capítulo 8. Pero los hombres de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que has hecho con nosotros? ¿No llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente. A lo cual Gedeón respondió calmadamente. Y que creo que todos en algún momento es afectado nuestro ego, especialmente cuando la crítica es sarcástica, es agresiva y bien personal, incluso a veces con palabras hirientes o soeces. Número 2. ¿Cómo deberíamos de manejar la crítica? No lo tomemos personal. Versículos 2 y 3 dice: a los cuales él respondió: ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Seed, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Gedeón compara la situación de lo que le toca a Efraín y de lo que le toca a la tribu al grupo de Abiezer. Los de Efraín tienen rebusco. El rebusco es lo que queda después de la cosecha y se colecciona para darlo a las personas. Vendimia es la cosecha de las uvas. Y dice: no es mejor lo que ustedes hicieron, que es la cosecha de haber alcanzado a los dos reyes, Oreb y Seed, reyes de Madián, y que ustedes los hayan matado. Tuvieron ese privilegio prácticamente de hacer lo mejor, porque les tocó la mejor parte. Mientras que Gedeón, Dios actuó en forma milagrosa, ayudándole a derrotar al pueblo de Madián. Creo que en esto es bien importante manejar no solo la calma, sino no tomarlo a forma personal. Estas son dos actitudes muy correctas de Gedeón. Vemos una tercera, que hay que tratar la crítica con tacto. Y cuando decimos tratar la crítica con tacto, hay que aprender a separar lo que nos dicen de cómo te lo dicen. Porque yo creo, hermanos, que es muy importante que a veces la gente generalmente critica cuando no se siente utilizada o se siente subestimada o menospreciada. Y lo vemos reflejado en la forma en que le reclamaron a Gedeón, versículo 3. Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, luego que él habló esta palabra, verso 3. Creo que Gedeón actuó muy sabiamente, y así tenemos que serlo nosotros. La crítica, aunque sea personal, no lo debemos de tomar personal, porque muchas veces la gente saca la frustración o criterios o conceptos subestimados o sobreestimados de nosotros, sin saber a ciencia cierta cómo somos nosotros. Número 4. ¿Cómo hay que responder a la crítica? A la crítica hay que responder correctamente. Y para esto tenemos que hacernos varias preguntas. ¿Es válida la crítica que nos están haciendo? Pues si la persona tiene razón, yo creo que no nos toca más que agachar la cabeza y aceptar. Siempre y cuando surge otra pregunta, sea respetuosa, que nadie nos falte el respeto, que el lenguaje sea correcto, no sea vulgar o ofensivo. Si no, yo creo que en este aspecto, yo creo que cada uno de nosotros tiene que ser bien reflexivo y no atacar de la misma manera. Decía un famoso predicador, Myles Monroe, que ante la duda siempre debemos aprender a hacer lo correcto. Yo creo que lo correcto es no irnos al mismo nivel de las personas que nos están ofendiendo, sino que, como ya mencionamos, tomarlo con calma, no tomarlo personal y tratar la crítica con tacto. Porque en esto a veces tenemos que diferenciar de lo que te dicen de cómo te lo dicen. Yo creo que cuando nuestro estado de ánimo está involucrado dentro de esto, es muy importante
analizar la crítica para que esto sea sido en forma hiriente, vulgar, ofensiva, denigrante, no nos afecte profundamente. Y en esto, como hijos de Dios, y hablo al pueblo de Dios, tenemos que recordar siempre que nosotros somos hijos de Dios. El concepto y lo que somos no está valedero por la persona que nos lo dice. Perdón, no es válido por la forma en que nosotros nos hablamos a nosotros mismos, porque puede ser con orgullo o altanería, sino que está validado por lo que Dios dice de nosotros. Y la Biblia dice, este es mi hijo, mi hija amada, en quien tengo complacencia. Mis amigos, mis hermanos, Dios nos ama. No importa cuántas veces nos equivocamos, Dios es un Dios de oportunidades. Y Dios no tiene una crítica mordaz para nosotros, para desahogarse con nosotros y ver esperar el momento en que nosotros nos equivocamos para reprocharnos todo lo que hemos hecho. Dios es un Dios de amplia misericordia y dispuesto a construir y hacer algo productivo de nuestras vidas. Creo que ante esta crítica nosotros tenemos que aprender a actuar sabiamente. Yo de por sí soy de temperamento un poco sanguíneo y como director de una sociedad y pertenezco a un hospital aquí en la costa norte, brindando los servicios en una emergencia. A veces la gente llega pidiendo sus médicos de primer orden o de cabecera. A mí me tocó que me llegó un hijo con su mamá que tenía una fractura de una muñeca pidiendo un especialista de huesos que no era el que precisamente teníamos en los roles de turno. Y son 3 médicos. Y yo le expliqué a él muy amablemente que respetábamos el rol de turnos y que se pedía primero el médico de turno, o si no, no estaba él, el médico que lo sustituía, o si no, el tercer médico, que solo son 3, de ahí de esa especialidad, el que por llamado podía llegar. Entonces quedaba como última opción. El señor pues no manifestó ninguna molestia, simplemente dijo que se iba a llevar a su mamá y que le iban a atender en otro lado porque los gastos les parecían muy onerosos. Mi sorpresa es que a los 2 días el ortopeda, el especialista que él estaba pidiendo, pues llegó al hospital, me dijo que quería hablar conmigo. Yo me alegré de verlo porque somos amigos de años, incluso un tiempo que se congregó en nuestra iglesia, su esposa lo sigue haciendo. y mi sorpresa es que me dijo de que me iba a poner una demanda porque él me había denigrado con un paciente que había solicitado los servicios de él. Yo, extrañado, me di cuenta de que el hombre fue con otra actitud a enfermarle la cabeza y decirle de que él no, yo había dicho que no era un buen profesional y que por lo tanto aquí ni lo llamábamos para prestar sus servicios en el hospital en que nosotros brindamos nuestros servicios. Tuve que explicarle muy amablemente, primero usando de calma, luego no tomando la actitud personal y diciéndole de que yo lo respetaba como profesional y que incluso en otras ocasiones lo había llamado para que me ayudara a sacar a ciertos pacientes de una actitud un poco crítica en su salud. Eso aplacó los ánimos, no arruinó nuestra amistad y tampoco disminuyó de alguna manera, por haber hablado y platicado, la estima y el respeto profesional que nunca se dio entredicho. Simplemente una persona sembró un pensamiento que él lo vio como algo destructivo y él lo vertió sobre mí. Gracias a Dios salvamos la situación, pero qué importante, y a esto quiero llegar, es manejar la crítica y analizarla desde el punto de vista de la otra persona para tratar de calmar los ánimos, no tomarlo a título personal y manejarla con tacto y responder de esa misma manera, con prudencia. Creo, hermano, que cada uno de nosotros está llamado a manejar las cosas en el Señor, porque Dios nos ha dado un espíritu de amor,
de poder y de dominio propio. Así que esta ha sido nuestra reflexión del día de hoy. Les habló el pastor David Cano y nos vemos en otra edición de su programa CCI La Liga.